Hola, bienvenidos a otro podcast de Sola Fide. Estamos de regreso, chicos, porque tuvimos un tiempo de break para descansar, ¿no? Y pues estamos ocupados también con los trabajos, creo que todos trabajamos aquí. Y sí, pero pues estamos de vuelta, ¿no? Listo para darle. Entonces, para empezar este segmento, este episodio, pues primero quería explicar que vamos a hacer como más o menos un estudio en Santiago, ¿no? Con estos próximos podcasts que vamos a hacer. No creo que vamos a poder leer todo, pero vamos a dar explicación de unas cosas que nos resaltan Santiago. Y hoy pues nos vamos a enfocar en el primer capítulo de Santiago. Pero bueno, pues creo que vamos a empezar un poco introduciendo el libro de Santiago, del significado que tiene, ¿no? Entonces, Santiago, primero, ¿quién fue Santiago? Santiago, pues sabemos que fue medio hermano de Jesús y pues básicamente lo que sabemos de él, realmente no se describe mucho de ellos, pero lo que sí sabemos es que fue uno de los discípulos de Jesús, pero pasó él de no creer en él hasta después creer en Jesús, pero ya después de la resurrección, ya después de haber visto y creído. De hecho, creo que Santiago fue uno de los nombrados que vio a Jesús después que los vio, sí. Que resucitó. Sí, de hecho, Pablo dijo que hubo varios discípulos que lo vieron, creo que fueron 500, algo así, o más. Y él fue uno de ellos, Santiago. Y su nombre hebreo es Jacob. Entonces tal vez su nombre debería estar escrito Jacob, ¿no? Jacobo. Ya sé. Jacob. Ok, entonces el tema principal que toca Santiago aquí. Santiago escribe, se cree que se escribe esto como basándose en la audiencia que es judía, pero también judíos cristianos. ¿Cuál es el nombre? Messianic Jews, ¿cómo se dice Messiánicos, judíos mesiánicos, judíos que llegaron a creer en Jesús, ¿no? Entonces, pues esto es en el primer siglo, the first century. Y el problema que estaban teniendo es que en este tiempo en Jerusalén, los judíos cristianos estaban siendo perseguidos por los judíos ortodoxos, the Orthodox Jews. Y esto causó bastantes problemas. Claro, los cristianos tuvieron que salir de Jerusalén, de hecho, porque pues los estaban persiguiendo. Y creo que eso causó que los cristianos no tuvieran tanta fe o que se fuera disminuyendo la fe. Sí. Y hay bastantes cosas que pasó. Entonces, es básicamente por qué Santiago escribe este libro o en quién se estaba enfocando en estos problemas. Yo digo también que el libro de Santiago es un libro donde nos enseñan realmente que nosotros como cristianos somos hipócritas, porque el libro a veces te da una cachetada. Este libro sí es bien duro y pues es algo que no va a estar haciendo. Va a salir la mano. Hipócritas. Pero es algo, interesante, como lo hablábamos el otro día, de cómo cada libro tiene como tienen diferentes audiencias, los libros, está específicamente escrito para algo. Se ve, por ejemplo, otros libros o evangelios que se ve un poco más nice o soft hacia la audiencia, pero es por algo. Y en este libro es como que más duro, ¿no? Ya más duro, más estricto, más como que regañando. Y como Eclesiastés está más como triste. Ahí estás en your feelings. Estaban las depre. Pero cada uno tiene un porqué. Pero sí tiene razón, Sheila. Y que la razón que el libro de Santiago es tan duro así es porque precisamente eso, los judíos, los cristianos, como ya no tenían tanta fe, estaban viviendo la vida así, ya se estaban volviendo paganos otra vez, básicamente, ¿no? Que en ese tiempo hacerse paganos hubiera sido como dejar de atender la iglesia. Se empezaban a reunir, pero en cosas ya diferentes fuera de la iglesia. Y ya
Y lo más importante, diferente. lo más importante es que ya no estamos poniendo su fe, la mirada en Jesús, en Dios. Ya estamos poniendo la fe en pues, las cosas humanas. Y entonces por eso Santiago tiene que corregir todo eso. Sí. Ok, y lo primero que podemos hablar es de la fe y constancia. Uh-huh. Es el primer tema que aquí empieza hablando Santiago, pero antes de empezar, él saluda y dice Santiago 1, verso 1, yo, Santiago, esclavo de Dios y del Señor Jesucristo, escribo esta carta a las 12 tribus, los creyentes judíos que están dispersos por el mundo, reciban mis saludos. Después ya entra a fe y constancia. Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Aquí nos habla en el primer punto, y lo que más se puede resaltar es, amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Aquí nosotros podemos decir, pero ¿cómo nos vamos a alegrar si estamos pasando por pruebas? Si en vez de estarme riendo tranquilo, ¿por qué no puedo estar en mi cuarto, en mi casa triste? Aquí nos dice, alégrense, pero nos dice ¿por qué? Porque cuando pasamos por la prueba, nuestra fe crece más. O sea, cuando pasamos por prueba, tenemos más resistencia. Hay veces que he escuchado cuando una persona dice, o también nosotros mismos decimos, Señor, dame más paciencia. Dios le escucha esa oración y nos manda pruebas. Y nosotros llegamos a decir, ¿por qué nos mandas pruebas si pedí paciencia? Porque el resultado de las pruebas es la paciencia. En Romanos 5 también nos habla sobre que la fe produce paciencia. Del versículo 2 dice, debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar a este lugar de privilegio inmerecido en el cual ahora permanecemos y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios. Aquí entra. También nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Aquí ya nos da una lista más grande. La resistencia desarrolla firmeza de carácter. Estas pruebas nos van a hacer tener un carácter más fuerte. El carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Ya cuando pasamos todas estas pruebas y todo fortaleza de carácter nos hace tener más firmeza en que nuestra esperanza, nuestra salvación viene de Dios. Es por eso que tenemos muchas pruebas, muchas dificultades, porque igual Dios nos dio un propósito y no vamos a llegar a ese propósito fácil. Tenemos que ser probados en nuestra fe, probados en nuestro carácter, si de verdad estamos preparados para llegar a eso. Y yo recordaba que en 2 de Timoteo, cuando Pablo habla con Timoteo y le da unos consejos, él le dice muy firme esto. Él empieza a decir que desde la niñez se le enseñaron las Sagradas Escrituras, donde ahí se le dio la sabiduría para recibir la salvación que viene de Dios. O sea, Pablo ahí le empezó a decir muchas instrucciones. Desde niño se te enseñaron las Escrituras. Tuviste mi ejemplo de que aparte de ser perseguido, tener varias dificultades, yo seguí firme en mi fe. Y Timoteo, al estar empezando, él le recordó todo eso. Creo que esta pequeña introducción de Santiago hace énfasis en esto, de que
tengamos fe, pero no solo esa fe de que, yo tengo fe, sino aparte de la fe, si es verdad que tienes fe, te van a venir pruebas, pero esas pruebas siempre va a llegar a un resultado. Sí. Y creo que lo importante es que a veces personas cuando enfrentan pruebas dicen o oran a Dios, Dios quítame esta prueba. Pero lo que nos enseña Pablo es que no debemos de pensar así, que debemos, bueno, es lo opuesto, ¿no? Debemos de tomar esas como un reto, ¿no? Porque sabemos que eso va a producir constancia, va a producir firmeza en nuestra fe. Entonces nos va a hacer más maduros espiritual. Y más santo también. Y pues yo sé que a veces es muy difícil cuando uno está pasando por pruebas, pero al final, tenemos que recordar que Dios es soberano y Él está en control, y pues la Escritura dice que todo obra para nuestro bien. Tenemos siempre que recordar que cuando pasemos por aguas y muchas cosas, Dios está en control, y al final todo lo que Él hace es para nuestro bien, aunque a veces parece que no. Y la manera en que nosotros reaccionamos cuando estamos bajo presión, eso muestra realmente la firmeza de nuestro carácter. Uh-huh. Sí. Y aquí tengo otra cita también pero aquí fue Pedro. Uh-huh. También nos habló Pedro sobre la fe. Uh-huh. En Pedro 1:5 dice, segunda de Pedro 1:5, en vista de todo esto, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios, complementando su fe con una abundante provisión de excelencia moral. La excelencia moral con conocimiento, el conocimiento con control propio, el control propio con perseverancia, la perseverancia con sumisión a Dios, la sumisión a Dios con afecto fraternal y el afecto fraternal con amor por todos. Cuanto más crezcan de esta manera, más productivos y útiles serán en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. O sea, Dios aquí nos está hablando de que son muchas cosas las que tenemos que hacer como cristianos. No solo es tener palabras bonitas o hacer acciones bonitas. Dios nos dice cómo debemos de caminar en su fe. Y aquí nos da una lista también, pero igual nos enseña mucho sobre la perseverancia. Resistir también. Sí. Ok, entonces creo que vamos a movernos al próximo segmento. Entonces yo voy a dar un resumen del versículo 5 a 11. No lo voy a leer todo, nomás porque va a ser un poco largo. Pero pues los 5 al 8 habla de sabiduría, y 9 al 11 se habla de riquezas, ¿no? Entonces voy a leer nomás el 5, verso 5, dice, si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios, y Él se la dará. No los reprenderá por pedirla. Entonces, lo que está hablando es aquí, pues básicamente es la sabiduría. Y creo que lo que tenemos que recordar, y es bonito saber esto, ¿no? Que si necesitamos sabiduría, Dios nos puede conceder eso, ¿no? Y la sabiduría es diferente que el conocimiento, porque podemos conocer cosas, aprender cosas, pero más bien la sabiduría es cómo aplicar lo que estás aprendiendo. Y eso es un poco más difícil porque hay mucha gente que tiene bastante conocimiento, pero no tienen sabiduría. Entonces no están aplicando lo que están aprendiendo. Y creo que Salomón es un ejemplo, ¿no? Porque el rey Salomón, bueno, de hecho, cuando él le pidió a Dios que Dios le dijo, pídame lo que quieras, ¿no? Salomón le dijo que quería sabiduría y sí se lo concedió. Y de hecho, Jesús básicamente lo comendó por pedir sabiduría. Sí. Pero con el tiempo empezó a mezclarse con pues, las mujeres y las diferentes ideologías que estaban en ese tiempo y perdió eso. Se empezó a desviar. Ajá, se empezó a desviar. Ajá. No sé si lo perdió, pero empezó a no hacerle caso a lo que ya tenía, lo que ya conocía. Y por eso siempre tenemos que aplicar la sabiduría. Entonces, cuando leemos la Biblia, tenemos que estar
aprendiendo lo que la Biblia nos quiere enseñar, pero también tenemos que saber cómo aplicarlo en nuestra vida de una manera práctica. Yeah. Y Proverbios 1:7 dice: el temor del Señor es la base del verdadero conocimiento, pero los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Entonces aquí se ve cuando alguien, pues como está diciendo, alguien puede tener bastante conocimiento, pero cuando se trata de aplicar la sabiduría, es que para aplicar la sabiduría tienes que aplicar lo que es verdadero, lo que es justo. Y todo lo que sabemos de eso se basa en la Biblia. Dios nos da los principios que tenemos que tomar en nuestra vida para vivir una vida justa, ¿no? Y pues eso tal vez no les cae bien a unos que tienen bastante conocimiento, aunque no tengan conocimiento, la verdad. Uno quiere hacer lo que se le da gana, ¿no? Sí. Entonces, en ese aspecto, Dios está diciendo, si quieres vivir una vida que glorifique a Dios, pues tienes que aplicar la sabiduría, ¿no? Y eso también se puede respaldar ya al final, déjalo leo, el 6, dice: cuando se lo pidan, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios y no duden, porque una persona que tiene duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. Entonces, hay unas cosas en la Biblia que son un poco difíciles, como especialmente comparado a nuestra cultura, que tenemos que como luchar en nuestra mente porque leemos algo y dice, pues cómo Dios puede ser así, no de primero, pero hay unas cosas que tenemos que entender ya con el tiempo, ¿no? Pero sí es importante saber eso y tratar de buscar la explicación. Entonces no creo que esté hablando de cosas así, que leí esto y como que estoy batallando un poco con esto. No creo que esté hablando de eso, pero es más del corazón. Si vienes a Dios y realmente no tienes esa confianza en Dios, no estás poniendo tu fe realmente en Dios, pero le estás pidiendo sabiduría, creo que es cuando se aplica, ¿no? Que esa persona no debe esperar nada de Dios porque Dios simplemente no le va a conceder esa sabiduría. O por ejemplo, si alguien llegara y te preguntara, si te leyera ese texto y luego te pregunta, ¿esto significa que no puedo dudar, por ejemplo, de la historia del Arca de Noé o algo así? No es como que se está refiriendo a ese tipo de duda, pues, de esas historias. Eso es algo más de corazón, pues. No debes de dudar del Arca de Noé, pero sí. Claro, pero... No, sí, pero si alguien viene y dice, hey, pues yo leí este texto. Que estoy luchando, estoy dudando. Ajá. Mentalmente todavía estoy viendo cómo puede... Pues, sí, tú sabes, hay cosas que ya con el tiempo vas aprendiendo, ¿no? ¿Por qué pusieron cucarachas en la arca? Y los mosquitos. Eso fue algo del enemigo. Y las hormigas, ¿por qué me pican? No entiendo por qué están aquí. No. Entonces, pues ya continuando, voy a leer el 9 al 10. Dice 9. Los creyentes que son pobres pueden estar orgullosos porque Dios los ha honrado. Y los que son ricos deberían estar orgullosos de que Dios los ha humillado. Se marchitan como una pequeña flor de campo. Okay, entonces, aquí está poniendo el ejemplo de dos personas, uno pobre, uno rico, ¿no? Y aquí creo que tenemos que reconocer que siendo pobre y siendo rico son básicamente el estatus, ¿no? Tu estatus. Y eso, los dos creo que tienen sus cosas que pueden ser mal en el corazón de uno. Porque uno, si se cree pobre o vive una vida así de pobreza, tal vez siempre se va a ver como alguien que necesita ayuda, que... como causando lástima o pena. Ajá, como que se va a sentir minimizado, ¿no? Como más chiquito. Sí. Entonces, el pobre se puede sentir así, pero igual el rico también tiene cosas que pueden ser como equivocadas en su corazón. Pues es más fácil, creo, con el rico. Pues sabemos que uno que si es rico tiene la tentación de creerse así ya más y hacer cualquier cosa, porque lo malo es que cuando uno tiene riquezas, no estoy diciendo que no puede ser rico y ser creyente, pero la mayoría de las personas cuando son ricos
la carne comienza a querer desear muchas cosas y luego llegas a un punto donde uno piensa, oh, yo tengo dinero, no necesito de Dios. Y eso es algo que... Es como el joven rico, Sí. la historia, que no era tanto así como dice Sheila la riqueza, sino que su corazón estaba en la riqueza y en las cosas materiales. Por eso Jesús le dijo, ve y vende todo lo que tienes y dale dinero a los que lo necesitan. ¿Y qué dijo el rico? Que No, pues no quiso. Se puso triste. Sí, se puso triste. Entonces, pues, si como el mundo nos enseña, el pobre se debe ser como menospreciado y el rico debe ser exaltado, ¿no? Pero Dios está como, o Santiago está cambiando eso, porque está diciendo que si eres pobre, exáltate porque tú tienes tus riquezas en el cielo, básicamente. Tu identidad es más alto que dinero. Sí. Entonces realmente no eres pobre. Tal vez en este mundo te sientas así, pero espiritualmente no eres pobre. Entonces no te debes de sentir menospreciado o más chiquito porque Dios hizo algo grande para ti. Entonces el rico dice... debería estar orgulloso de que Dios los ha humillado. Entonces el rico debe ser humilde y debe agradecer a Dios por la humildad que Él le ha dado, ¿no? No se va a sentir más alto que otras personas nomás porque tiene dinero, ¿no? Y creo que es algo que tal vez nos equivocamos a veces porque pensamos que alguien que tiene dinero, que está comprando cosas, siempre lleva al mal. Sí. Y sí, muchas veces sí es lo que pasa, pero no siempre es algo malo, porque Dios también usa personas que tienen más dinero. Si personas están más bendecidos, digamos, financieramente. Es para bendecir a otros. Es para bendecir a otros, exactamente. Yo digo que cuando él habla sobre el pobre, yo digo que él está básicamente hablando pobre en espíritu. Porque porque yo digo que una persona puede ser pobre, pero también su corazón puede ser malo. Puede tener envidia, puede tener rencor. Obviamente que él usa dos diferentes cosas para que nosotros pudiéramos entenderlo más fácil. Pero sí, porque uno que tenga dinero, también como dijo Jason, puede ser humilde y usar ese dinero para bendecir a muchas personas, porque hay muchas misiones que tienen dinero y van y ayudan a otras personas que no tienen. I disagree. es como... Just kidding. Es como los versículos que están en la Biblia sobre... uno que habla sobre dónde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Y el otro que dice, hablando de las riquezas, es el amor al dinero. Es la raíz de todos los males. Cuando pone uno el amor sobre algo, ya ahí va a estar tu corazón y ahí se va a empezar a desviar. Como Salomón, él tenía mucha sabiduría, pero puso su amor en otro tipo de cosas y se desvió el propósito por el que Dios le había dado tanta sabiduría. Sí, pues y creo que nomás tenemos que tener cuidado con esos extremos también, porque pues igual pueden existir en la iglesia, porque uno puede pensar, pues claro, que el dinero realmente es la bendición de Dios en ti, ¿no? Y que siempre Dios te va a bendecir de esa manera, y no es así, no debe de ser así. Pero al igual, uno que tal vez cree en eso por un tiempo puede llegar al otro extremo ya cuando se dé cuenta que no es así, porque ya en vez de querer dinero va a decir, no puedo, no quiero nada que ver con dinero porque me va a llevar a la ruina, lo que sea. Sí, por eso digo, es algo del corazón. Realmente no es malo. Como uno, como quiera, puede mantener a su familia, porque es algo que, de hecho, que la Biblia nos dice que tenemos que hacer. Tenemos que mantener nuestra familia. Tener dinero para todo, cosas así, ¿no? Para lo esencial. Y si tenemos un poco extra, pues está bien también. Y como dice Sheila, podemos usar lo que tenemos de extra para bendecir a otros. Pues hay unos que no quieren hacer eso. Todo para unos también está mal, sí. Sí. Entonces, pues creo que realmente es lo que está diciendo, está hablando Santiago, porque, como les dije, estaba hablando específicamente a los judíos cristianos, y lo que estaba pasando es que ya como estaban siendo perseguidos y estaban cayendo en el desánimo, se pusieron a
pusieron su mirada en personas que tenían riquezas porque en su mente tenía, pues esta persona tiene influencia y yo quiero ser más como esa persona, en vez de poner su mirada en Dios. Y eso es lo que está corrigiendo a Santiago en este caso, y que todavía se aplica en este día. Es muy relevante todavía. Bastante, y especialmente considerando que ellos vivían aquí a la iglesia esta en Jerusalén, que en ese tiempo todavía es muy próspero un lugar, pero en ese tiempo, o sea, era muy próspero, y nosotros hoy que vivimos en Estados Unidos tenemos bastante esa tentación que ellos tenían. Bueno, de hecho que vamos a mover a tentación, hablando de tentación. Tentación. Entonces, me tocó la más difícil. Soy yo, para hacerlo corto, me tocó del verso 12 al 18, pero usando el verso 12, donde dice, igual en el primer capítulo, Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Aquí en mis notas, yo anoté algo que me llamó mucho la atención del texto, que era la corona de vida. Y esto es como una descripción que se ve mucho en la Biblia, por lo menos en lo que más o menos estudié de esto. Y es como que la corona de vida es vista en este tiempo. Creo que Jay lo había dicho también el otro día, que es como visto en comparación de una carrera o olimpiadas, porque en este tiempo hay muchos griegos que están ahí, ellos practicaban mucho las olimpiadas. Corona de vida o corona para ellos era visto algo como un trofeo que hoy podemos considerar. Te ganas la corona. Te ganaste la corona, llegaste a primer lugar y todo eso. Pero me llamó la atención ¿por qué en este texto lo está usando? O sea, se puede decir que esa es una manera para el cristiano de, cuando soporta una prueba, verlo como una motivación. Porque siento, y a veces me ha pasado a mí, que está luchando uno y soporta uno tentación y todo eso, pero no sé si les ha pasado a ustedes, me imagino que sí. No, a mí no. yo no soy como tú. O sea, ¿verdad? Nos hacemos la pregunta de decir, ¿por qué hago esto? ¿Por qué, verdad? ¿Por qué estoy siendo tentado y yo estoy luchando con esto y estoy tratando de ser cada vez mejor o bíblicamente más como Jesús? ¿Cuál es uno de los motivos de por qué hago esto? Esta es una buena motivación que Santiago pienso que le está dando a la iglesia, pero se puede decir que es físicamente sí, porque Pablo en 2 de Timoteo le dice a Timoteo con ese texto famoso que dice: yo he peleado la buena fe, he guardado la fe, he peleado la buena batalla, y algo me está esperando, Cristo me está esperando con la corona de vida. Entonces sí es algo físico, lo podemos entender así, pero a la vez lo podemos ver como que va más allá de eso. Es como que imaginarnos que Jesús un día nos está esperando con brazos abiertos, diciendo: bien hecho, y de hecho dice la Biblia, bien hecho siervo bueno y fiel. Entonces, si nos imaginamos o tenemos la perspectiva de Jesús, que es como un padre a nosotros, ¿qué hijo no quisiera impresionar a su papá? Es como si, como te gusta el béisbol, a mí me gusta el fútbol. Lo primerito, cualquier niño que va a un partido, mete un gol o hace algo, mete un home run o algo así, lo primerito es voltear al papá: papá, ¿me viste? Algo así. Yo me imagino algo así, papá, ¿no? Sí. Papá sí, y el papá en el teléfono, en el baño. Pero algo así, ¿no? Si viéramos a Dios tan cercano de esa manera, sería bonito pensar que todo esto yo lo hago o lo estamos haciendo porque sí, Dios nos está viendo, pero a la vez Jesús nos está esperando con esas palabras, decir: bien hecho. O sea, llegaste a la tierra donde yo te puse, conquistaste, y a través de tanta tentación guardaste la fe. Para mí es una buena motivación esa. Sí, y también cuando pensamos de esa manera, claro, la recompensa o el premio
más grande va a ser eso cuando lleguemos al cielo, ya estar con Dios, ¿no? Pero también creo que tenemos, como ganamos algo aquí también en la tierra, que es específicamente hablando de tentación. Cuando pasamos por pruebas, como al principio, como dijo Mary, dicen de las pruebas, que eso nos da carácter, básicamente, ¿no? Nos hace más resistente. Y creo que también eso es algo que es como una recompensa cuando pasamos por pruebas. Porque si estamos batallando con una tentación y eso resulta que lleguemos a una prueba, y al final de eso, creo que se nos va a hacer más fácil superar la tentación. A mí me recuerda en la escritura donde dice en Mateo 24:13, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Y eso es algo que, pues obviamente todos nosotros vamos a ser tentados. No hay nadie aquí, ni que está viendo, que no van a ser tentados, y es algo difícil. La vida de un cristiano requiere sacrificio. Y nosotros tenemos que sacrificar nuestro cuerpo todo el tiempo, y cuando vengan tentaciones tenemos que sacrificar nuestro cuerpo pecaminoso para hacer la voluntad de Dios. Y cuando hacemos eso y somos firmes hasta el final, vamos a ser salvos y vamos a recibir esa corona que dice Anthony. Hay un texto ahorita que dices eso, que me acordé también, que dice, es Jesús diciendo que el que busca su vida la va a perder, y el que pierde su vida por causa de mí la va a encontrar. Eso es como, creo que lo estábamos hablando el otro día también, de cómo, porque se escucha feo, o sea, si cualquier cristiano o alguien que no es cristiano escucha algo así como que me tengo que morir a mí mismo, crucificarme, mucho menos, especialmente como lo describe Jesús, que tenemos que ir atrás de él, siguiéndolo con la cruz sobre nuestros hombros, o sea, es sufrimiento, básicamente. Pero ¿cuál es la motivación detrás de eso? No sé, es como que con el texto que cité de lo que dijo Jesús, es como que haciendo eso, solamente de esa manera vamos a llegar a la manera original. ¿Por qué Dios nos hizo? O sea, porque si lo hacemos de nuestra manera, estamos viviendo bajo nuestro propio, lo que queremos hacer, nuestros deseos, y al final no llegamos a hacer o ser las personas que Dios quiso que fuéramos desde un principio. Es vivir nuestra vida, la vida correcta con nuestra perspectiva. Sí. Pero nuestra perspectiva no es lo que cuenta. No. Aquí puedo agregar un versículo que dice en 1 de Timoteo 6:6, ahora bien, la verdadera sumisión a Dios es una gran riqueza en sí misma cuando uno está contento con lo que tiene. Después de todo, no trajimos nada cuando vinimos a este mundo, ni tampoco podremos llevarnos nada cuando lo dejamos. Así que, si tenemos suficiente alimento y ropa, estemos contentos. Pero los que viven con la ambición de hacerse ricos caen en tentación y quedan atrapados por muchos deseos necios y dañinos que los hunden en la ruina y la destrucción. Regresa hasta la plática de comparación del rico y el pobre, también tiene que ver. Todo, porque como todo que ahí está el balance. Juntado. Sí. De hecho, tuve otro segundo punto. Ya se me iba a olvidar. También anoté otro punto. El primero era del verso 12, sobre la corona. Y luego brinqué al 17, verso 17. Todo lo que es bueno y perfecto es un regalo que desciende a nosotros de parte de Dios, nuestro Padre, quien creó todas las luces de los cielos. Yo para el título de mi nota que puse es simplemente todo lo bueno y perfecto viene de Dios. Pero es interesante cómo después del verso 16 hay como un cambio que hace el autor, o sea, Santiago, que es como que, tienen que soportar todas estas tentaciones y tienen que mantener la fe, pero a la vez, a pesar de esas tentaciones, hay como que algo mucho mejor que la tentación. Esta yo la puedo ver como una segunda motivación. La primera para mí era eso de que peleemos la buena batalla y llegar a los brazos de Jesús para escuchar lo que Él tiene que decirnos. Pero la otra motivación es recordar que toda tentación que viene a nosotros
es como una herramienta del enemigo, pero es algo pirata, se puede decir. Es algo no original. Por ejemplo, pudiéramos decir algo que es en contra del matrimonio original de lo que hizo Dios. Todo fuera de eso es como que algo pirata que crea el enemigo, pero realmente instituciones como el matrimonio fue creado perfecto por Dios. Entonces esa es otra buena motivación, recordar, decir, cuando yo soy tentado en algo, puedo recordar de que Dios tiene algo original para eso y la manera correcta, de hecho. Y por eso dice Santiago, yo pienso que todo lo bueno y perfecto viene de Dios. O sea, la tentación no viene de Él, pero todo lo perfecto sí viene de Él. Y a causa de eso llega la felicidad en nuestra vida. No al revés, porque a veces buscamos la felicidad primero y no llega, sino que es primero buscar a Dios y después llega la felicidad. Por hacer lo que Él originalmente dijo y quería que hiciéramos. Sí, el verso 18 es interesante para mí, que dice, Él por su propia voluntad nos hizo nacer de nuevo por medio de la palabra de verdad que nos dio, y de la creación nosotros llegamos a ser su valiosa posición. Entonces, pues, primero describe que por medio de la palabra, Él nos hizo nacer de nuevo. ¿Y quién es la palabra? Pues es Jesús. Jesús es el Hijo, ¿no? Y claro, eso se está refiriendo a lo que hizo en la cruz, lo que hizo por nosotros y con su resurrección. Pero al final es lo interesante que dice que ya cuando nosotros entramos como en comunión con Jesús, que creemos en Él, llegamos a ser su valiosa posición. Y pues eso es exactamente lo que está describiendo como cuando hablas de la corona de la fe. ¿Qué es la corona de fe? ¿Qué es lo que significa eso para nosotros? Que nosotros, ya cuando resistimos el pecado, llegamos al final, llegamos a ser la valiosa posesión de Jesús. Entonces, y también lo dijo Sheila anteriormente, que nos está perfeccionando cada día, con cada tribulación, con cada batalla que en esta vida, Dios nos está haciendo más perfectos. Y no vamos a ser perfectos nunca en este mundo, pero ya al final vamos a ser, como dice aquí, su valiosa posesión. Y es algo que es, I don't know, I really like it. No, sí, es como el otro texto el proverbio que dice que el fierro le saca filo al fierro. Entonces, el metal, para que sea perfeccionado, tiene que entrar en el calor para que sea perfeccionado, algo así. Y a veces nos duele muchas veces las pruebas. Es como que, ya suéltame, por favor. Pero es porque Dios va a cumplir algo, que es llegar a ser perfectos. Ok, entonces te toca a ti, Sheila. Con eso concluimos. Bueno, voy a hablar sobre algo que, como dijo Meredith en el principio, donde la Biblia te está dando cachetadas, es escuchar y obedecer. Y yo quiero leer rápidamente yo sé que es bastante, pero lo voy a leer rápido. 19 al 24. Mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. El enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. Así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio y acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón, porque tienen el poder para salvar su alma. No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Pues si escuchas la palabra pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Yo digo, este es un ouch, porque esto nos habla a todos nosotros. Aquí Santiago nos dice que necesitamos ser hacedores de la palabra y no solamente escucharla sin hacer nada.
es muy importante no solamente a prestar atención a lo que dice las Escrituras, sino también nosotros tenemos que aplicarlo y hacerlo. Y pues yo sé cuando uno es un creyente, un baby creyente, hay muchas preguntas, yo sé, hay muchos hábitos que nosotros tenemos que deshacernos, hay muchos pecados que nosotros tenemos que romper. Y pues una persona a lo mejor puede preguntar, ¿qué pasa si yo no puedo hacer lo que está escrito en la Escritura? ¿O qué pasa si yo tengo un hábito que no puedo dejar? Porque eso nos pasa. Porque si alguien es enojón, es bien difícil dejar hacer eso y hacer la voluntad de Dios. Y pues aquí yo quiero leer Romanos 6, 17 a 18 nos dice: antes ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios ahora obedecen de todo corazón la enseñanza que le hemos dado. Ahora son libres de la esclavitud del pecado y se han hecho esclavos de la vida recta. Ahora nosotros, cuando aceptamos a Cristo de todo corazón y tenemos una fe de verdad, genuina, nosotros ahora somos libres del pecado. Y también básicamente habla un poquito sobre la tentación también. Sabemos que con la ayuda del Espíritu Santo nosotros podemos hacer lo que Dios dice en las Escrituras. Y también quiero agregar en Gálatas 5:17 que dice: la naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Y ahí sabemos que la vida cristiana siempre nuestro cuerpo pecaminoso va a estar en lucha con el Espíritu Santo. Y cuando pasamos por pruebas, tentaciones, cualquier cosa, nosotros tenemos dos opciones: obedecer a Cristo, su palabra, o dejar que nuestro cuerpo tome control. Tenemos que decidir, ¿vamos a hacer la voluntad de Dios o vamos a dejar que nuestro cuerpo domine nuestra vida? Y es algo muy difícil, pero es algo muy importante a la misma vez que hacer, porque sabemos que al final, si nosotros entregamos nuestra vida y hacemos la voluntad de Dios, aunque nos va a costar y aunque nos duela, sabemos que al final de eso vamos a recibir ese regalo más perfecto, la corona de vida. I don't know if you have anything to say. Y por eso es importante, pues como dijimos al principio, tal vez no tirar la toalla cuando ya llegue una prueba en tu vida, o no desear que ya no estés pasando por eso tan fácil, porque como estaba diciendo Sheila, siempre vamos a estar batallando, nuestra carne siempre va a estar batallando con nuestra vida espiritual. Y es algo que siempre va a pasar. Y como también dijimos que ya después de la prueba es que tal vez si tenemos una área que somos más débil, eso va a ser un poco más fácil, pero nunca va a ser ya algo que no vamos a batallar para nada. La tentación siempre todavía va a estar ahí, pero ya después de la prueba va a ser más fácil decir no voy a hacer eso, o tener más control, porque un fruto del Espíritu es tener control de ti mismo. Self-control, yeah. Y pues la última cosa que yo quería decir es en Santiago 1:26: si afirmas ser religioso pero no controlas tu lengua, te engañas a ti mismo y tu religión no vale nada. Ouch. Say it again. Ouch. What happened? I hit my knee. Eso sí es algo that's very, que nombrete ya. Knockout. Ahí estoy en KO, knockout ahí. Porque cada uno de nosotros en un momento no hemos
controlado nuestra lengua. Podemos ver si alguien es un verdadero seguidor de Cristo cuando observamos primero su compasión. Es como esa persona hace y dar sin esperar algo en cambio. Ahí es donde muestran lo que en verdad significa servir a otros. Sabemos que en la vida cristiana una persona comienza a tener un deseo de ser más compassionate, de dar más compasión. Y ahí yo sé que el 27, la religión pura y verdadera a los ojos de Dios Padre consiste en ocuparse de los huérfanos y de las viudas en sus aflicciones y no dejar que el mundo te corrompa. Yo sé que hay muchas iglesias donde van a misiones y todo y siempre pasan tomando fotos que aquí estamos ayudando y todo, pero en realidad hay muchos cristianos que lo hacen de corazón sin esperar nada, sin esperar las pruebas de otras personas o que sean exaltados. La aprobación. Y ahí es donde uno sabe cuando uno lo está haciendo de su corazón. Yo creo que de hecho por eso cuando vino Jesús dio bastante importancia de mantener un corazón sano en vez de seguir rituales o seguir what's it called, the law, la ley. Va mucho más de eso, ser cristiano creyente de Jesús, es del corazón, porque específicamente nomás hablando de lenguas, cuidar la lengua, uno puede tal vez no hablar mal enfrente de alguien, pero si vas con otra persona chismeando de alguien más, eso todavía se cuenta como algo que no debes de hacer. No importa que sea, no más voy a hablar de eso con mi esposa, como quiera. Tú piensas que es en privado, pero Dios está viendo el corazón. Y pues igual como el ejemplo de misiones también, de tener la apariencia externa de tener compasión. Pero si no lo estás haciendo con el corazón correcto, pues como dicen, no vale nada la religión. Y algo chistoso también es como... Algo chistoso es como la Biblia sobre esto nos dice todo lo contrario de lo que la sociedad hace. O por ejemplo, la Biblia dice en Juan que confesemos nuestros pecados y nuestra maldad uno a otro en confianza. Pero también Jesús enseñó mucho sobre esconder todo lo bueno que hacemos. Y en la sociedad es todo lo contrario. Expone todo lo bueno que haces, que la gente te mire, y en secreto haces tú. Sí. Bueno, el segundo punto que yo tengo es sus conversaciones. En Lucas 6:45 dice, una persona buena produce cosas buenas del tesoro de su buen corazón, y una persona mala produce cosas malas del tesoro de su mal corazón. Lo que uno dice brota de lo que hay en el corazón. Nuestras conversaciones deberían hacer para edificación y para la gloria de Dios. Como dije, muchas personas se pueden mirar bien por afuera, pero ¿cómo están hablando? Porque puedes llegar con un grupo que a lo mejor dicen que son cristianos y su conversación es puro cosas que no están edificando, cosas que no están glorificando a Dios, perdón. Y ahí puedes mirar los frutos de las personas, porque yo digo, esta vida, todo lo que nosotros hacemos, hasta levantarnos, comer, tomar agua, salir al trabajo, todo lo que nosotros estamos haciendo es una forma de adoración a Dios. Y si nosotros estamos con otras personas, como dijo Jason, chismeando o teniendo envidia y todo, esa es la adoración que tú le estás dando a Dios. Y nuestra adoración tiene que ser más genuino. Tenemos que reflexionar si nuestra adoración es puro. Es algo que Dios merece. ¿Y qué es la mejor manera de... Si batallas en ser genuino en esas áreas, ¿qué es la mejor manera de cambiar eso? Pues, I'm sorry to say, pero son las pruebas. Sí. Si pasas por algo difícil, te vas a cambiar porque vas a cambiar, ¿no? Y es como también dice un versículo de la Biblia
Como lo que decía Sheila, que por sus frutos vamos a conocer a las personas. Vamos a ver su conducta, su comportamiento, cómo es afuera de una iglesia, cómo es detrás de un púlpito, detrás de un altar. Y no es porque predique, no es porque cante, no es porque hagan milagros, que Dios los use en hacer tantos milagros. Y esto es como que cuando Dios nos dice al final, Señor, Señor, en tu nombre echamos demonios, sanamos enfermos. ¿Y qué les dijo el Señor? Nunca los conocí. Porque su corazón estaba distorsionado, se desvió del verdadero propósito. Nos demuestra, yo creo, lo importante de cómo Dios, o sea, ve el corazón. Entonces, por ejemplo, Jesús cuando dice que a menos de que la justicia de ustedes exceda la de los fariseos, o sea, me hace pensar, en ese tiempo también los discípulos se pusieron a pensar, pero ¿cómo tenemos que ser más perfectos que los fariseos si ellos son lo máximo, son lo más perfectos? Pero lo que Jesús decía era que el corazón. Porque es muy fácil afuera, como dices, aparentar algo, pero lo que a Jesús o lo que a Dios más le importa era lo interior, que es más difícil, de hecho. Es más difícil adentro para afuera. Pues de hecho, otra cosa, ya no voy a hablar. Y un versículo más y ya todo. Tal vez estoy mintiendo. Toda la Biblia. Sorry. Cuando Jesús está hablando con sus discípulos en una ocasión y les dice que es difícil que un hombre rico llegue al cielo, que es más fácil que un camello entre por la aguja. ¿Y qué es lo que, o cuál fue la reacción de los discípulos? Se sorprendieron. Yeah. ¿Pero por qué se sorprendieron? Porque ellos estaban pensando de manera pues mundana, se puede decir, o la manera normal que se debe de pensar que un hombre rico es un hombre bendecido. Y entonces cuando Jesús dice eso, ellos se quedan así asombrados. Con su forma de pensar. ¿Y qué es lo que dijeron? Entonces, ¿cómo podemos ser salvos? Entonces, si aún un rico no puede ser salvo, ¿quién puede ser salvo? Es lo que dijeron. Y después es donde Jesús está diciendo, pues, lo que estamos hablando aquí, que se trata del corazón, de la fe. Y hablando también sobre el corazón, es como el versículo que dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y en otro versículo sobre el corazón dice que el corazón alegre hermosea el rostro. O sea, no importa, ay, qué fellito nos veamos, pero si nuestro corazón está limpio, está alegre, está agradecido siempre con Dios, pues vamos a estar deslumbrantes porque Dios está con nosotros. Y es cuando las personas llegan con nosotros y se nos acercan porque ven que Dios está con nosotros. El tercer punto y el último punto que yo tengo es su conducta. En Juan 17, 14 a 16 dice, les he dado tu palabra y el mundo los odia, porque ellos no pertenecen al mundo. Así como yo tampoco pertenezco al mundo, no te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Al igual que yo, ellos no pertenecen a este mundo. Un verdadero creyente entiende que vive en un mundo caído, pero no son de este mundo. No dejan que el mundo lo corrompan, siguen a Cristo y sus enseñanzas y rechazan lo que es de este mundo. Y pues sí, al final sabemos que cuando obedecemos la Escritura y todo y vivimos nuestra vida la forma que Dios nos quiere que nosotros vivamos, nosotros vamos a resaltar del resto de este mundo. Todos nos van a mirar raros y todos, pero al final Dios nos dice que nosotros tenemos que ser sal y luz de este mundo. Sí. Sí, entonces pues es todo lo que tenemos en este episodio. Mucho que cubrir en un capítulo. Sí, bastante. Sí, pues de hecho sí es bastante por esto nomás es la introducción. Sí, pero lo que está haciendo Santiago es dando un resumen de qué se va a tratar este libro. Él nos está dando la introducción. Entonces, pues,
aquí lo dejamos, y lo que sabemos es que, como dijimos, que pruebas, tentaciones, vivir en este mundo caído es difícil y vamos a pasar por cosas difíciles, pero al final de cuentas Santiago nos está recordando que tenemos que poner nuestra mirada en Jesús, en Dios, y que siguiendo los mandamientos que está aquí, siguiendo pues todo lo que Jesús nos dice que tenemos que hacer en nuestras vidas, al final va a tener su recompensa, pero lo que se trata básicamente es el corazón. Cuando hacemos los cambios en nuestros corazones, es como estás diciendo Sheila, ya llegamos a ser personas que no solamente somos oidores de la palabra, sino que lo ponemos en práctica. Y eso es más importante, ver. Tenemos que ver que una persona está poniendo lo que está aprendiendo en práctica.